Listo. Pues buenos días, hoy vamos a comenzar la primera sesión de taller de este seminario de economía y complejidad, la cual está dedicada a una introducción a la teoría de los sistemas complejos, ¿no? Un panorama como lo expone aquí como lo pone aquí el expositor, el doctor Jorge Zaragoza Vadillo, el doctor en economía, acá de la UNAM, trabaja en el Instituto de Investigaciones Económicas y fue fundador de este seminario ya hace más de 10 años y un poquito. Entonces, pues los dejo con él. Adelante, Jorge, muchas gracias por apoyarnos. Muy bien, buen día a todas y a todos. Primero que nada, agradecer al doctor Ricardo Mantilla y a la maestra Rosa María Mendoza, coordinadores del Seminario de Complejidad y Economía del CEICH, la invitación que me hacen a exponer esto de los sistemas complejos y la teoría, lo que hoy se llama ya teoría de los sistemas complejos, tan amplio, tan profundo, que realmente se necesita varios meses, quizás años, para empezar a asimilar bien este paradigma. Por eso, pues yo le he titulado un breve panorama de los sistemas complejos, tratando de hacerlo lo más didáctico, lo más entendible, sobre todo para quienes se acercan por primera vez a este tema, ¿no? A este paradigma. Bien. Entonces, antes de iniciar, comentar que tengo ahí varias fuentes que utilicé para preparar esta exposición. Una de las principales fue un curso que tomé justamente yo en el CEICH, que se llama Las matemáticas de la complejidad para humanistas y científicos sociales, que coordinó Ricardo Mancilla, con la participación de José Luis Gutiérrez, Pedro Miramontes, Octavio Miramontes y el propio Mancilla. Parte de esta. Asimismo, por medio de Rossi, les envié para que hicieran una lectura que se llama Cómo hablar de complejidad, de Carlos Gerson, porque esa lectura a mí me parece como una de las más claras para entrar a este asunto de los sistemas complejos. A mí en lo personal me parece también muy buena, muy didáctica. La mayoría pasando a otra cosa, la mayoría de las ilustraciones que usé las tomé de internet. Entonces, afortunadamente ahora ya hay muchas ilustraciones que ayudan bastante. Entonces, pasemos ahora a lo que es el contenido de la plática, ¿verdad? Empezamos por lo esencial, el significado de la palabra complejidad. Ver a Heráclito como precursor del pensamiento sistémico. Una definición de sistema, para después qué es un sistema complejo. Jorge, Sí. te estás escuchando mal. Okay. No sé si son tus audífonos, como me comentabas. Sí. Jorge, tal vez sea buena idea que quites tu video para que tengas el ancho de banda completo para el sonido. Ok. Sí, voy a hacer eso. A ver, permítanme Muy bien. Entonces, estaba en el contenido de la plática. Decía que es un sistema complejo, algunas propiedades de los sistemas complejos, la importancia de las escalas a la hora de abordar un fenómeno desde los sistemas complejos, la importancia que tiene
perspectiva y la descripción, que de hecho ahorita vamos a ver que el paradigma de los sistemas complejos es una perspectiva de las que ya hay. ¿Qué relación hay? Métodos científicos con modelos, que se tienen que usar modelos para modelar a los sistemas complejos y cuáles son las herramientas metodológicas. Hay varias, pero las que ya yo más conozco. Y un poco las principales vertientes de los sistemas complejos, porque ahora ya se está hablando de sistemas complejos desde las ciencias sociales, desde la filosofía. Disculpa, Jorge, es que creo que se sigue oyendo defectuosa la transmisión. Sí. A lo mejor si apagas tu cámara, puede mejorar el sonido, la voz. Ya apagué mi cámara. Ahora me voy a quitar los audífonos a ver si no es un problema por ahí. ¿Ya me escuchan mejor? Sí, ahorita sí se te escuchó mejor, Jorge. Perfecto, entonces así nos vamos a ir sin los audífonos para que a lo mejor ya están fallando los audífonos. ¿Sabes? También cuando te mueves creo que es el problema. No sé si te alejas de tu bocina o no sé, como que se pierde. Ok, muy bien, ya me la acerqué un poquito más. A ver si así podemos continuar bien, ¿no? Sí. Muy bien, entonces seguimos. Y pues con lo básico, ¿no? La palabra complejidad, porque de repente sí genera algunas confusiones. Se piensa que complejo como sinónimo de complejidad, y en realidad como idea, lo que es toda la complejidad, realmente no es tan complicada. Hay cosas que más complicadas que sin necesidad de ser complejas, ¿no? Un ejemplo que pone Pedro Miramontes es que un esquema de transistores es algo más complicado y sin embargo no es complejo. Pero bueno, del latín plexus, que quiere decir entrelazado, aquí vemos tres aros entrelazados o trenzado, ¿verdad? Aquí vemos una trenza. Y desde aquí pues viene esta idea de que hay una interdependencia, hay una codependencia entre estos tres aros, por lo que están fuertemente entrelazados, ¿no? Fuertemente ligados, y que efectivamente la única forma de deshacer ese sistema de tres aros sería rompiendo uno, jalándolo, porque están entrelazados, pero ya rompo lo que sería ese sistema. Desde ahí que ya podemos ver un sistema de tres aros. Y que, por ejemplo, si yo agarro cualquiera de los aros, independientemente del material del que se trate, pues al mover uno, necesariamente voy a mover a los otros dos, cualquiera de los tres que agarre. Entonces esa es la idea, esa interdependencia y ese entrelazamiento, ¿verdad? De la palabra complejidad, plexus. Y lo mismo pasa con la trenza, ¿no? Esta trenza como es un sistema como tal, pero si yo la deshago, que va a ser un poco difícil, ya tengo dos partes aisladas, pero ya de manera aislada ya no son esta trenza. Aquí en este caso tenemos que pensar en la trenza como un sistema. Bien, y hay otra palabra por allí, imbricado, ¿no? Están sobrepuestos, ¿no? Así como un tejido. Entonces, eso significa toda esa relación, toda esa interdependencia de los elementos que componen un sistema. Ahora bien, se piensa que el pensamiento sistémico, como ahora le llama Jesserson, es reciente, ¿no? Pero en realidad tiene sus orígenes desde los griegos, ¿no? En este caso Heráclito, en su obra de
se llama de la naturaleza, pues rescata dos ideas principales con relación al pensamiento sistémico. Las relaciones, ¿verdad? Otra vez hablamos de relaciones entre elementos, y los procesos, ¿no? En contraposición al modelo o a la propuesta atomista de Demócrito, que Demócrito hacía más énfasis en la esencia de la materia compuesta por átomos, toda esta cosa de que todas las cosas que vemos son un conjunto de átomos ligados. Y aunque Heráclito no combatía esas ideas, para él no solo eran un asunto de los objetos, sino las relaciones entre esos objetos y los procesos, ¿no? Y desde aquí ya la palabra proceso implica una evolución, ¿no? Una evolución en el tiempo. Aquí esta imagen que tomé donde está uno de sus pensamientos: todo fluye, nada permanece. Es que vivimos en un mundo dinámico, donde todo está cambiando a todo el tiempo, ¿no? Todo el tiempo. También de él es la frase esta de que ningún hombre se puede bañar dos veces en el mismo río. Y lo que sí bien es cierto es que si nosotros al otro día regresamos a ese río, bueno, lo vemos un día y al otro día lo volvemos a ver, el caudal y todo lo que hay a su alrededor, pues sigue siendo, se ve igual, pero ese río ya no es el mismo en el sentido de que el agua ya no fue la misma y todo el tiempo no es la misma. E incluso el propio hombre que se fue a bañar, si se va a bañar al otro día a ese mismo río, ese hombre ya no es el mismo, aunque lo podemos reconocer porque tiene la misma estructura, la misma cara, etc. Ese hombre, pues, por lo pronto, ya es un día más viejo, por así decirlo, ¿no? Ya tiene un día más de edad, y aparte todo lo que ha aprendido lo ha cambiado, porque todos los días estamos aprendiendo algo. Entonces podemos reconocer la misma estructura en el hombre y podemos reconocer cierta estructura en el río, pero finalmente ni el río ni el hombre son el mismo, porque todo está fluyendo, ¿no? Todo es dinámico. Entonces podemos considerar que desde los griegos ya había estas dos posturas que se conservan hasta el día de hoy en el pensamiento científico. El otro ha sido el que ha predominado y ahora aparece. Bueno, realmente como que siempre ha estado presente, pero antes no se tenía las herramientas como tenemos ahora, la gran velocidad de procesamiento de las computadoras, de memoria, los modelos computacionales, etcétera, para modelar a los sistemas. También el doctor Germinal Cocho reconoce a Heráclito como el precursor del materialismo dialéctico. Entonces, que a su vez después fue retomado por Hegel y luego retomado por Marx en el materialismo histórico. Entonces, pero fundamentalmente aquí lo estamos viendo como uno de los precursores, que puede haber otros, pero de los más importantes dentro de la filosofía griega, Heráclito. Ahora, antes de pasar a tratar de definir lo que es un sistema complejo, bueno, la definición de Bertalanffy, ¿no? Bertalanffy de sistema. Y como él dice, puede ser definido como un complejo de elementos interactuantes. Y aquí yo subrayé, bueno, puse en cursivas y negritas la frase un complejo de elementos interactuantes, donde dice que interacción significa que elementos P están en relaciones R, de suerte que el comportamiento de un elemento P en R es diferente de su comportamiento en otra relación R', ¿no? Esto es bastante interesante
a mí me llamó mucho la atención cómo un sobrino de mi compañera, cuando vivía aquí en México, era muy malo para la escuela, en especial para las matemáticas. Le costaba mucho trabajo. Y después se fue a vivir a Estados Unidos, y allá en Estados Unidos se convirtió en un estudiante brillante y le empezó a entender bien a las matemáticas. Es decir, ese mismo elemento en otra relación, en otro sistema educativo, en el sistema educativo de México algo pasó, los profesores, el sistema donde se le dificultaba aprender, y luego se va a otro sistema educativo y allá sí se convirtió en un estudiante. Este es un ejemplo de lo que quiere decir esto, de que a veces tú no basta con cambiar un elemento de un sistema y lo pasas a otro pensando que va a actuar de manera distinta, porque hay una interacción entre el sistema y los elementos componentes del sistema. De hecho, una de las explicaciones que da Jefferson en la lectura que les recomendé es que un cambio en uno de los elementos del sistema puede producir cambios en el sistema en su conjunto, pero también los cambios en el sistema pueden producir modificaciones en los elementos del sistema. Entonces ahí seguimos otra vez con esta idea. Y hasta aquí todavía no hemos visto lo que sería una definición de sistema complejo. Nada más estamos en la definición de sistema, pero en realidad sí es difícil dar una definición de sistema complejo. El mismo Germinal Cocho lo reconocía. Pero bueno, hay algunas aproximaciones, y por eso, más que una definición, estaríamos pensando ¿qué es un sistema complejo? Entonces, desde aquí, el doctor Germinal Cocho dice que si tenemos tres factores dinámicos, que los define como A, B y C, lo que puede suceder es que si mejoramos A, se estropean B y C, o bien si mejoramos B, se estropean A y C, y si fuesen iguales A, B y C, serían soluciones equivalentes, pero si son un poco diferentes, van a tener algunas similitudes y un conjunto de diferencias entre cada solución. Aquí Jorge, ya está hablando. Sí, ay, perdón, es que se había bajado mucho tu voz. No sé, no te escuchábamos ya bien. sí. Otra vez ya se oye. Ya, Sí, creo que es cuando me alejo del micrófono. sí. Entonces estábamos, que el mismo Germinal Cocho decía que es muy difícil definir lo que es un sistema complejo. Entonces, nos vamos a acercar más o menos a tratar de entender qué es un sistema complejo. Y aquí traté de tomar la explicación más sencilla que da el doctor Germinal Cocho, por cierto, precursor de los sistemas complejos en México, ¿verdad? Todos lo sabemos, bueno, casi todos lo sabemos, pero incluso él dice que su interés por los sistemas complejos fue más por el lado del materialismo dialéctico, que más adelante encontró en la física moderna, ¿no? Lo que llama la física moderna también todo el asunto de las propiedades de los sistemas complejos. Pero aquí está la explicación lo más sencilla posible. Y si tenemos tres factores dinámicos, ¿no? Aquí ya está implícito que cada uno de esos tiene su propia dinámica A, B y C. Lo que sucede en la realidad, en variables dinámicas y además no lineales, lo que puede suceder es que si mejoramos A, se estropean B y C, o bien si mejoramos B, se estropean A y C. Y más adelante dice, si fuesen iguales A, B y C, serían soluciones equivalentes. Pero resulta que en la realidad, pues A, B y C no son necesariamente iguales. Por eso dice que si son un poco diferentes, van a tener algunas similitudes
un conjunto de diferencias entre cada solución. Y claro, esto que está diciendo aquí el doctor Germinal, si lo llevamos a un sistema de ecuaciones diferenciales, basta con que haya un pequeño cambio en las condiciones iniciales de una de las ecuaciones para que el sistema nos dé algo diferente cada vez que haya un cambio, aunque sea en una sola de las variables en las condiciones iniciales. Y aquí también él hablaba de la similitud en diferentes niveles de la materia, de partículas, hasta sistemas sociales, ¿verdad? Donde dice que se han encontrado similitudes, pero también hay diferencias. Que así como llama la atención esas similitudes, también hay que ponerle atención a esas diferencias. Y una de las frases que siempre escuché, además tuve el privilegio de ser uno de sus alumnos, ¿no?, en la maestría en dinámica no lineal y sistemas complejos. Él siempre decía esto de que en un sistema complejo el todo es mayor que la suma de las partes. Con esto ya se adelantaba que esa frase así de pequeña y así de breve, que tiene muchas cosas de fondo. Por ejemplo, eso más que la suma de las partes, o ese extra que la suma de las partes, pues es la famosa propiedad emergente que tiene un sistema complejo producto de las interacciones de sus elementos. Más adelante vamos a ver algunas de esas propiedades de los sistemas complejos, y además también tiene implícito que si es mayor que la suma de las partes, la dinámica o la interacción entre los elementos del sistema es una dinámica no lineal, ¿no? Porque en un enfoque lineal la suma de las partes es igual al todo, y aquí no. La suma de las partes es mayor que el todo. Entonces, bueno, eso es lo que, en realidad, pues, Germinal nos diría muchísimas cosas. Por cierto, pueden encontrar muchos videos, no muchos, pero algunos videos de YouTube, donde habla sobre introducción a los sistemas complejos. Pero bueno, para esta presentación nada más tomé estas partes, pero pues es el padre de los sistemas complejos aquí en México. Y por cierto, también de los que propuso la creación del CETES, el Centro de Ciencias de la Complejidad de la UNAM. Bien, ahora veamos otro de los que han trabajado sistemas complejos en México, el doctor Gustavo Martínez Meckler, que también tanto el doctor Germinal como el doctor Gustavo Martínez Meckler fueron de los primeros expositores cuando se inició el Seminario de Complejidad y Economía de ahí del CENICH. También tuve la oportunidad Gustavo Martínez Meckler no fue mi profesor, pero tuve la oportunidad de escucharlo ahí en el Seminario de Complejidad y Economía. Entonces, igual yo aquí estoy poniendo en negritas y en cursivas la palabra interactúan. Son sistemas que constan de muchos componentes que interactúan fuertemente, dando lugar a una serie de comportamientos globales que se encuentran interrelacionados, ¿no? La interdependencia o la codependencia entre elementos que ya había mencionado. Y esto está muy padre porque dice que ejemplos de la naturaleza abundan a nuestro alrededor. Es decir, estamos rodeados de fenómenos que pueden verse desde la perspectiva de la complejidad. Los cambios atmosféricos. Este es un ejemplo icónico de lo que es un sistema complejo. Que por cierto, le acaban de dar el premio Nobel de Física en 2021 a 3 investigadores que estudiaron el cambio climático desde la perspectiva de los sistemas complejos. Pero desde
desde mucho antes, ya lo había dicho aquí el doctor Gustavo Martínez Meckler, los campos atmosféricos. Pero además de que les dieron el premio Nobel porque abordaron el cambio climático desde el enfoque de los sistemas complejos o la metodología de los TED, también está implícito el trabajo interdisciplinario, que es otro de los sellos de los sistemas complejos, porque no me acuerdo de los nombres de los ganadores, pero lo que sí me acuerdo es que uno de ellos es oceanógrafo, otro es climatólogo y otro es un físico. Es decir, hicieron un trabajo interdisciplinario desde la metodología de los sistemas complejos. La bolsa de valores, por supuesto, todas las bolsas de valores del mundo se pueden ver porque hay una interacción de compradores, vendedores, y que provocan alzas, caídas en el precio, en los índices de precio de la bolsa de valores, etcétera, y que en unos momentos producen los colapsos. Las caídas de la bolsa de valores, como la más famosa es la de 1929, que dio origen a la crisis económica mundial. Y claro, también una célula, tú puedes estudiar una célula como una unidad, pero también puedes estudiar una célula con todos sus componentes interactuando. La memoria, ¿verdad? La memoria, pues nos podemos remitir a las neuronas, ¿no? Las neuronas del cerebro, donde una neurona por sí sola no te produce una memoria, o quién sabe, a lo mejor un día se descubre que una neurona por sí misma tiene memoria, pero aquí la idea es que si tú pones a todas las neuronas, las más de 100,000 millones de neuronas que dicen que tenemos, a interactuar, pues se dan todos los procesos de pensamiento, reflexión, análisis, incluso hasta sentimientos. Y bueno, los flujos turbulentos, como puede ser una llave de agua que la abres, como un flujo turbulento. Y aquí está nuevamente lo que ya veíamos, que por lo general la evolución temporal de estos sistemas no es lineal. Que quiere decir que los efectos no son proporcionales a las causas. Es decir, a veces un pequeño efecto puede producir un enorme efecto y viceversa. A veces un gran efecto puede producir un pequeño efecto y en ocasiones no puede producir nada, ¿no? Más adelante vemos mayor detalle. Y con frecuencia el detalle del comportamiento dinámico de los componentes es irrelevante para la caracterización de las llamadas propiedades emergentes. En este caso, igual que como decía Heráclito, no se le da tanta importancia a los componentes, aunque sí la tienen, sino importa más en un sistema complejo la caracterización de las llamadas propiedades emergentes. Más adelante vamos a ver las propiedades, pero bueno, las propiedades emergentes es aquello que surge de la interacción de los elementos que no la tienen los elementos en lo individual. Entonces, un ejemplo que muy trillado, pero dicen, bueno, un automóvil por sí solo, no, en una ciudad, ahí guardado en su casa, no puede producir el tráfico. Empiezan a salir todos los automóviles de sus casas a sus destinos y empiezan a interactuar ahí en las calles con los semáforos y todo esto. La interacción de todos los automóviles produce el tráfico. Y ese tráfico se consideraría como una propiedad, ¿no? Entonces, No te estamos escuchando bien, Jorge. ¿otra vez? Sí, es que yo creo que te alejas mucho y de repente bajas mucho el tono de tu voz y se pierde. Sí, ok. Uh-huh. Gracias. Ya, bueno, ahí ya me escuchas de nuevo. Sí, bien. Bueno, entonces estaba hablando de la definición que da Gustavo Martínez Meckler
de lo que sería, bueno, una definición, una explicación de lo que es un sistema complejo, donde se destaca otra vez las interacciones, donde se destaca la dinámica no lineal o entre los elementos y las propiedades emergentes, ¿verdad? Y pues muy interesantes sus ejemplos. Incluye a la bolsa de valores como ejemplo de un sistema complejo, ¿no? Bien. Y también la explicación que da el doctor Pedro Miramontes, que por cierto también fue uno de mis profesores en la maestría en dinámica no lineal y sistemas complejos. Y otra vez, ¿no? La palabrita interactúan, un cierto número de componentes simples, ¿no? Aquí define los componentes como simples. Cuando se le da más importancia a las relaciones y a los procesos, los componentes pasan a ser simples, pero después vamos a ver que también esos componentes simples tienen dentro de sí varios sistemas de diferentes escalas que depende de cómo se enfoque, pueden considerarse algunas partes como un sistema complejo. Pero bueno, aquí estamos hablando de la interacción y su estado cambia al transcurrir el tiempo. Aquí está implícita los procesos, ¿no? Y ese cambio es resultado de una dinámica no lineal que usualmente tiene dos partes. Una local que modifica el estado de los elementos vecinos. Aquí vean dos dinámicas, la interna y la externa, bueno, y la global que obedece a las restricciones que pesan sobre el sistema y que provienen de la interacción de este con el resto del universo. Esta parte, por supuesto que todo sistema que nosotros abordemos no es un sistema aislado, hay otros sistemas que lo están rodeando y que de alguna forma lo influyen. Por ejemplo, el sistema económico pues está influenciado por el sistema político. Y tan es así que está tan influenciado el sistema económico por el sistema político, que ahorita lo vemos con mucha claridad en este conflicto entre Ucrania y Rusia. Ya esta intervención, o como le quieran llamar, ya está afectando el precio del petróleo, el precio del gas, ya está afectando la exportación que hacían tanto Rusia como Ucrania de granos, de cereales, y pues ya está afectando las bolsas de valores, ¿no? La caída de las bolsas. Entonces, ahí estamos aparentemente, en realidad, podríamos, como para cuestiones de estudio, tratar de aislar el sistema económico del sistema político, pero en realidad están muy relacionados, ¿no? Están fuertemente relacionados, tan es así que algo aparentemente político ya está afectando a la economía mundial, ¿no? Bueno, y podríamos seguir así, con más explicaciones, definiciones de lo que es sistema complejo, pero básicamente hablamos de elementos que están interactuando, su dinámica es no lineal, y que producto de esa interacción, esa dinámica no lineal, surgió una propiedad emergente que existe como parte del sistema, pero que no obtiene los elementos individuales del sistema, ¿verdad? Bien, ahora veámoslo desde el punto de vista de las propiedades, algunas propiedades de los sistemas complejos. Algunos autores le dan más importancia a unas que a otras, porque además, si bien se reconoce, aunque el Germinal Cocho dice que el materialismo dialéctico se puede ver como sistemas complejos, de hecho alguna vez dijo, los sistemas complejos van a ser el materialismo dialéctico del siglo XXI, alguna vez dijo eso el doctor Germinal. Pues sabemos que poco a poco
la teoría de los sistemas complejos, el enfoque de los sistemas o paradigma de los sistemas complejos, todavía hay discusión en eso, pero bueno, los sistemas complejos fundamentalmente se empezaron a identificar estas propiedades en la llamada física moderna, pero después de ahí en la química, en la biología, y ahora también se pueden identificar en sistemas sociales. Pero pues la primera de ellas es la dinámica no lineal, ¿no? Y aquí ya dinámica significa evolución. Evolución en el tiempo, y esa evolución en el tiempo no es lineal. Y utilicé la ecuación logística, que aquí la tenemos, donde aquí le puse estas condiciones iniciales, el parámetro de bifurcación entre 1 y 4, y para una K, tasa de crecimiento de aquí, de 0.000.001. Esta metí la información en Excel, luego la grafiqué y me dio este diagrama, que ya es muy conocido. A este se le conoce como la ecuación diferencial más sencilla que puede ilustrar o modelar en la dinámica no lineal. Aquí vemos cómo esta va evolucionando una curva, ¿no? Como una recta. Aquí cuando llega a este valor, el parámetro de bifurcación, si ya se da, por un lado se da una ruptura de simetría, que es la que viene aquí, por otro lado ya se da una primera bifurcación, luego se da una otra bifurcación y luego bifurcación de bifurcación hasta que entra al borde del caos. Y ya cuando un sistema entra al borde del caos, ya no se puede saber qué va a suceder, es decir, ya no se puede tener una predicción de lo que va a suceder con este sistema. Entonces, con este diagrama pude ilustrar estas 4 propiedades de los sistemas complejos. Aquí tenemos más. Una famosa sensibilidad a las condiciones iniciales, lo que ya había adelantado, que un pequeño cambio en las condiciones iniciales genera cambios inesperados o de gran magnitud. Y por lo mismo, de que el horizonte de predictibilidad es de corto plazo. Porque en cada momento, en el momento n se están dando interacciones que dan lugar al momento n+1, pero hasta que se da el momento n+1 podemos más o menos predecir qué va a pasar en n+2 y así sucesivamente. Entonces, este ejemplo también lo pone Pedro Miramontes, en términos de esa sensibilidad a las condiciones iniciales, o lo que es lo mismo de los efectos no son proporcionales a sus causas. Él siempre ponía el ejemplo de que tú puedes tomar un grupo de hombres que se pongan a brincar sobre la nieve para provocar una avalancha y no pasa nada. Jorge, sí. Perdón, pero a veces no se te escucha. No te olvides del micrófono. Sí, claro. Gracias, sí. Gracias. Ok. Entonces estaba hablando de que esta sensibilidad a las condiciones iniciales, el ejemplo que pone el doctor Pedro Miramontes es de que puedes poner a un grupo de hombres a brincar sobre la nieve para provocar una avalancha y no pasa nada. Y de repente pasa el tiempo, se van, de repente viene un pájaro y se para ahí mismo y nada, el pájaro produce toda una avalancha de nieve. Entonces, esa es la idea de que los efectos no son proporcionales a sus causas. Y con respecto al horizonte de predictibilidad, es exactamente lo mismo. Carlos Jefferson le llama la irreductibilidad computacional, donde dice que no puede haber atajos, que tú tienes que ir conociendo la evolución tiempo por tiempo, paso por paso, cada momento, para poder hablar de una posible predicción del siguiente momento. Pero es imposible en este tipo de sistemas
hacer una predicción, ya no digamos a mediano plazo, mucho menos a largo plazo, ¿no? Bien, siguiendo con esto, la famosa autoorganización. Surgimiento de comportamientos globales a partir de la interacción entre los elementos constituyentes y el entorno, ¿no? El ejemplo que siempre se pone es el de los bancos de peces o una parvada de aves que forman un patrón de comportamiento que, sin tener un líder o alguien que centralmente los esté dirigiendo, forman este tipo de patrones, producto de unas sencillas reglas de interacción entre ellos, y que cuando mucho da a sus vecinos cercanos, dando lugar a este tipo de patrones de comportamiento. Este tipo de cosas son las que más adelante lo vamos a ver con más detalle, son las que hoy en día se pueden hacer con la modelación basada en agentes. Entonces, ahora estas cosas, a mí esto me recordó lo que acaba de pasar ahí en el estadio La Corregidora de Querétaro, en el fútbol mexicano, como producto de las interacciones a partir de que alguien desata la violencia, se empieza a hacer una especie de contagio de la violencia entre los demás miembros que estaban, y se armó todo un caos. Eso se puede ver como un fenómeno de masas, producto de cómo se influyen los más cercanos. Y este es otro ejemplo de cómo muchas personas que en ese momento cayeron en el contagio y en la dinámica, en un fenómeno de masas, de violencia en el estadio, puede ser que esas personas en otro momento y en otro lugar sean personas muy bien portadas, muy bien educadas, pero en la dinámica que se generó ahí en el estadio se volvieron altamente violentas y agresivas, ¿no? Entonces, esos fenómenos de autoorganización de repente se empezaron a contagiar uno a otro. A lo mejor por ahí surgió un líder que de repente decía, no, pero finalmente fue un fenómeno de contagio entre ellos mismos. Contagio de la violencia, no de un virus. Otra propiedad es la fractalidad, que se presentan estructuras autosemejantes a cualquier escala espacial o temporal. Aquí pongo como ejemplo el triángulo de Sierpinski, pero la fractalidad la podemos ver también en otros fenómenos, por ejemplo, las ciudades. Podemos tomar las ciudades dentro de un país y encontramos que son ciudades. Hay grandes ciudades, ciudades de tamaño mediano, ciudades pequeñas, y que se pueden representar con una ley de potencias, la llamada la ley de Zipf, pero que ese fenómeno también se puede presentar a otras escalas, por ejemplo, las ciudades del mundo, y así sucesivamente, pero también podemos encontrar fractalidad en la naturaleza. Y si cortamos un tronco, podemos ver que forma la figura desde el centro hasta el exterior. La misma figura se va formando, o las capas de una cebolla cuando se cortan. Esa es la idea de la fractalidad, pero en términos de sistemas complejos, que esas estructuras autosemejantes se pueden encontrar a diferentes escalas, espacial o temporal, ¿no? Ese fenómeno de fractalidad también se puede encontrar si se modelan partículas o si se modelan sociedades o con una ley de potencias. Y este fenómeno de criticalidad autoorganizada es que, debido a la dinámica interna del sistema, evoluciona de manera natural hacia un estado crítico, donde existen correlaciones a corto y largo alcance y fluctuaciones de todos los tamaños que se distribuyen como una ley de Zipf-Pareto, es decir, una ley de potencias de la forma 1/F,
la cual exhibe propiedades de autosemejanza temporal y espacial. Y un ejemplo que es muy usado es el de la famosa pila de arena, que si tú vas soltando los granitos de arena, vas formando una montañita, pero cuando se llega al punto crítico, cada grano de arena que tú sueltas te puede producir escalas, perdón, te puede producir desplazamientos de diferentes tamaños, pequeños, grandes, algunos muy grandes, y que esos también se pueden poner como una ley de potencia, como el ejemplo que tenemos aquí. Y este fenómeno también lo podemos ver en los sismos. Sabemos que existen sismos de pequeña magnitud, casi imperceptibles, ¿no? Como el último que acaba de ocurrir, que tuvo su epicentro ahí en Veracruz, ¿no? Otros pues, microsismos que pasan, pero de repente viene un sismo enorme. Si tú tomas las magnitudes de todos esos sismos y los pones en una ley de potencias, te va a dar algo parecido así. O sea, que quiere decir que esos sistemas que están en un estado de criticalidad autoorganizada, esos son los sistemas complejos, tienen esa propiedad, que se encuentran en un... Otros lo llaman que están entre el orden y el desorden, otros le llaman que están al borde del caos, pero finalmente significa que esos estados que están en estado de criticalidad, esos sistemas, perdón, que están en estado de criticalidad autoorganizada, pueden evolucionar de manera no predecible. Y no se puede predecir de todo. Y esa es la principal razón por la que no se puede predecir cuándo va a haber un terremoto. Bien. Me parece que esta es la propiedad más importante, bueno, en mi opinión, de un sistema complejo. Ya les había dicho que la propiedad emergente, no en términos de una urgencia, ¿no? sino que lo que surge de la interacción de los componentes del sistema, pero no la tienen los componentes en lo individual. Aquí puse como ejemplo un panal de abejas. Una abeja por sí sola no puede producir un panal, pero ya todas las abejas interactuando, ¿no? La propiedad emergente de esa interacción es el panal. Regreso al ejemplo de las neuronas, ¿no? Una neurona por sí sola no puede producir pensamiento, no puede producir análisis o incluso sentimientos, si es que es cierto eso de que los sentimientos también están en el cerebro. Pero ya todas las neuronas interactuando ya producen sentimientos, pensamientos, análisis, en fin, arte, todo lo que es capaz de hacer un cerebro humano con todas sus neuronas interactuando, y algunos dicen hasta que se producen ahí rutas, y conexiones, en fin, los que saben más del tema, pero la idea aquí era poner ese ejemplo. Bueno, entonces aquí de repente, ¿cuándo un sistema es complejo, no? O cuándo conviene abordar a un sistema desde el enfoque o la perspectiva de la complejidad. Esto tiene que haber de acuerdo a los intereses del investigador, ¿no? Aquí retomo esta frase de Gershenson, de la lectura que les sugerí que leyeran, que él dice que al haber distintas descripciones de los mismos fenómenos a escalas múltiples, naturalmente encontraremos ejemplos de sistemas que se consideran complejos a una escala, pero no a otra. Por ejemplo, si se toma un solo individuo, es decir, una sola persona, pero que no está interactuando con nadie más, esa persona por sí sola, nada más el individuo en su conjunto,
sin tomar en cuenta todos los sistemas que tiene a su interior, pues no, a esa escala no es un sistema complejo, una sola persona que no está interactuando con otra, ¿verdad? Pero si tú te vas a otra escala y, por ejemplo, te vas a los sistemas que están dentro de ese ser humano. Por ejemplo, aquí tenemos el sistema circulatorio, el sistema nervioso, el sistema digestivo, el sistema muscular, el sistema respiratorio, ¿sí? Y el sistema digestivo. No, el sistema esquelético, es el sistema óseo, ¿no? Entonces, aquí ya, para empezar, todos estos sistemas están dentro de un ser humano y están interconectados, interactuando unos con otros, y todos en su conjunto forman a un ser humano. Pero tú te puedes ir a estudiar nada más el sistema nervioso central, que es donde están las neuronas. Y ahí los componentes de ese sistema son las neuronas. Y así, en el sistema circulatorio, pues están el corazón, están las venas, etcétera. En el sistema óseo están los huesos. Pero entonces todo depende de la escala a la que se estudian. Por ejemplo, Carlos ya se compone el ejemplo después de estudiar un ecosistema en escala temporal, desde que ese sistema, o un ecosistema por un día, ¿no? Y así, entonces, lo mismo podemos ver en la economía, ¿no? Que tú puedes estudiar a la economía a nivel, fundamentalmente ahorita se conoce a la microeconomía, a la macroeconomía, pero no se ha estudiado mucho a la mesoeconomía, pero también tú puedes estudiar la dinámica dentro de un supermercado o la relación entre el mercado, las empresas, en fin. Hay diferentes escalas a las que se puede estudiar la economía. Pero bueno, eso me invitó Rosy a hablar de, creo que el 5 de marzo, digo de abril, otra plática donde voy a hablar de la economía desde la perspectiva de la complejidad. Porque finalmente la complejidad es una perspectiva, una metodología, una forma distinta de abordar los fenómenos a lo que ha sido la ciencia tradicional. Entonces ahora vamos a ver cómo se puede abordar la economía desde la perspectiva o la metodología de los sistemas complejos. Bien, aquí la perspectiva y la descripción nos va a llevar a lo que es este asunto de los modelos, ¿no? Entonces también la perspectiva o contexto son circunstancias y condiciones que rodean el fenómeno investigado, lo que nos lleva a las preguntas de investigación y a proponer las hipótesis. Entonces resulta que pues, en economía, ¿por qué hay tantas teorías? Porque cada quien ve a la economía desde su perspectiva, desde su contexto. Pero aquí puse esta figurita, ¿verdad? Donde uno ve al 6 y otro ve al 9 y los dos tienen la razón. Es decir, a veces se puede ver un fenómeno nada más desde una perspectiva y piensa uno que esa es la correcta y el otro que la ve de la otra perspectiva también pone sus hipótesis, ¿verdad? Y sus preguntas de investigación, y en realidad a veces los dos tienen razón, nada más que, y a veces se pelea por eso. Eso aquí me gusta esta. Yo creo que estas se las han mandado a muchos de ustedes por las redes sociales. El hecho de que tengas razón no quiere decir que estoy equivocado. Simplemente no has visto la vida desde un lado. Aunque por otro lado también es cierto que a veces se forman ideas, se hacen descripciones basadas en intereses, ¿no?
Y a veces se argumenta de acuerdo con el propio interés, y cuando se están argumentados desde un propio interés, sin tener una mente abierta, pues cuando no se llegan a acuerdos. Y bueno, a partir de estas ideas que nos formamos, viene la descripción que hacemos, de acuerdo con las ideas surgidas desde la perspectiva, el marco de referencia del investigador y el apoyo de algunas teorías. Se hace una descripción del fenómeno misma, que es una forma de modelación. Ya en el momento en que uno describe el fenómeno o lo escribe para explicarlo, de algún modo ya estás haciendo una forma de modelación, porque estás haciendo una abstracción del fenómeno real. Por ejemplo, cuando tú dices 2 manzanas, el hecho de que tú estés diciendo 2 manzanas, no, lo que tú lo digas no son las manzanas en sí mismas, es una forma de describir 2 manzanas, pero el 2 te puede servir para generalizar muchas cosas, ¿no? 2 manzanas, 2 autos, 2 personas, 2. Entonces ya ese fenómeno mismo ya es una abstracción, pero que como hay un lenguaje común, es posible entenderse, transmitir y dar a entender esas descripciones, que son como ya una especie de modelitos. Pero, a ver qué pasó aquí. Algo le pasó. ¿Ustedes están viendo en blanco? Sí, sí, Jorge, está en blanco. A ver, algo le pasó aquí a mi presentación, como que no. Permítanme un segundo, voy a abrir otra para continuar, porque bueno, estábamos ahí, ¿no? Sí. A ver si. Ok. Entonces les decía que ya cuando uno describe un fenómeno y con su perspectiva, marco de referencia, y ya se hace una descripción del fenómeno, y por sí misma ya es una forma de modelación. Nada más que existen modelos científicos basados en el método científico, modelos matemáticos y ahora modelos computacionales. Entonces, dentro de los métodos científicos están los métodos experimentales, también esto de Carlos Jefferson, que es cuando se contrasta un modelo con una observación del mundo real para comprobar la validez y utilidad del modelo. Puede ser un modelo muy bonito, ¿no? Muy bien estructurado de manera lógica, pero si a la hora de contrastarlo con el fenómeno que se pretende no da, pues entonces estructurado lógicamente. Y los métodos formales, una cita de Chaitin, usan lógica y matemáticas para evaluar la consistencia de un modelo, pero hasta cierto punto también requieren de contraste experimental. Y entonces aquí encontramos qué tipo de modelos hacemos para hacer verificación empírica. Y los modelos predictivos tratan de determinar el futuro de un sistema con base en su estado actual y o pasado. Sin embargo, estas 2 citas son de Jefferson. Sin embargo, las interacciones que caracterizan a la complejidad limitan el horizonte de predictibilidad de los fenómenos, ¿no? Lo que ya habíamos visto, la predictibilidad de corto plazo. No puede haber atajos. Tenemos que pasar por todas las etapas. Y a partir de la última se puede nada más predecir la que sigue. Y los modelos descriptivos que nos ayudan a comprender los fenómenos a posteriori y complementan a los predictivos precisamente por la previsibilidad ilimitada, ¿no? Ese tipo de modelos, y obviamente este tipo de modelos también se pueden llevar a programar en computadora para plantear escenarios y jugar con los valores de las variables, de los parámetros,
y a partir de ello poder más o menos a través del modelo ver cómo se comporta el fenómeno del mundo real, ¿no? Y en el mismo modelo, cosas que a la vez, y sobre todo en las ciencias sociales, cosas que no se pueden hacer directamente en el fenómeno, a lo mejor a través de un modelo sí podemos hacer esas simulaciones y nos puede dar una orientación de cómo podríamos hacer una posible intervención en el fenómeno real. Bien, ahora hablemos un poco de las herramientas metodológicas para los sistemas complejos, ¿no? Aquí en el ejemplo que puse del fenómeno de la autoorganización, donde reglas sencillas de interacción entre los agentes, la famosa modelación basada en agentes, que el programa más conocido, que por cierto es gratis, se puede bajar de internet, el NetLogo, pues los programadores le ponen ahí unas sencillas reglas de interacción de acuerdo a lo que quieran modelar, y en lo que le llaman ellos la interfaz nos da patrones de comportamiento que se dan entre los agentes, producto de esas interacciones, ¿no? Aquí se está, en esta ilustración se está modelando el empleo en diferentes partes de una ciudad y cómo la gente se desplaza o las personas se desplazan hacia esos puntos. No has, Bueno, aquí no has cambiado de imagen. no he cambiado de imagen. No. ¿En cuál estoy? En la anterior donde describías el 9 de que unos veían, ya estás ahorita, ya cambiaste. Ok. No, regresaste. ¿Y esta de método científico y modelos no la vieron? No, no. Ahora ya la tienen. Ya. Bueno, ya la expliqué, pero básicamente entre los métodos científicos están, de acuerdo con Jefferson, los experimentales, y de acuerdo con Chaitin, los formales, ¿no? Y cuando hacemos modelos, pues hay dos tipos de modelos: los modelos predictivos, que tratan de determinar el futuro, pero que si son de un sistema complejo, el horizonte de predictibilidad es de corto plazo. Y los modelos descriptivos nos ayudan a comprender los fenómenos a posteriores, que además complementan a los modelos predictivos precisamente por la previsibilidad limitada o tu horizonte de predictibilidad de corto plazo. Entonces aquí es cuando se lleva a modelar a sistemas complejos, ¿no? Se tiene que tomar en cuenta los métodos científicos y el tipo de modelos de acuerdo a lo que queramos modelar, ¿verdad? Sin perder de vista que los sistemas complejos se caracterizan por un horizonte de predictibilidad de corto plazo. Ahora vamos a pasar a lo que serían las herramientas metodológicas y hasta cierto punto pues de modelación para los sistemas complejos. Una de las más importantes, la llamada modelación basada en agentes, donde el programa más conocido es el NetLogo, que por cierto se puede bajar de manera libre de internet, donde de acuerdo a lo que se quiera modelar se ponen las reglas de interacción de los agentes, lo cual nos va a arrojar en la interfaz de NetLogo los patrones de comportamiento colectivo, ¿verdad?, de esos agentes. En este caso, esta ilustración, cada color representa los lugares donde la gente recurre en buscas o donde consiguen empleos, ¿no? Pues aquí se forman estos patrones en una determinada ciudad, pero ahora es lo que les decía al principio, que aunque ya desde
Heráclito existía el pensamiento sistémico, hoy tenemos la fortuna de la velocidad de procesamiento y la memoria de las computadoras y los programas para modelar. Todo esto, a hoy tenemos la gran ventaja de que estas herramientas nos permiten modelar a los sistemas complejos. Y si bien es cierto, la idea, el concepto de lo que realmente es un sistema complejo no es algo complicado, de repente ya cuando se usa este tipo de herramientas, o sea, ya ponerte a estudiar modelación basada en agentes, ponerte a estudiar sistemas dinámicos, etcétera, ahí es donde tiene un tipo de dificultad. Pero si se hace trabajo interdisciplinario, es posible hacer buenos trabajos y resolver, hacer propuestas de solución a ciertos problemas. Pero bueno, esto es la modelación basada en agentes. Aquí el experto es el colega Gustavo Carrión. Es económico. No sé si está invitado, pero él es el que les puede dar una plática más a fondo de lo que es la modelación basada en agentes. Está la famosa teoría de redes. Detrás de ello está la teoría de grafos, ¿no? Donde están los nodos, las aristas, y hay muchos tipos de redes, ¿no? Está el nodo central y qué pasa si afecta su... Pero de algún modo la propia ilustración de una red demuestra las interacciones de los elementos de un sistema. Entonces, esa es la otra de las herramientas importantes metodológicas para modelar sistemas complejos. La famosa teoría de sistemas dinámicos no lineales, que se basa en sistemas de ecuaciones diferenciales no lineales acopladas. En este caso estoy poniendo como ejemplo el famoso modelo depredador-presa, que si se dan cuenta pues son un sistema de dos ecuaciones diferenciales donde interactúan la presa y el depredador, y que esto si se lleva a una gráfica con el programa de cómputo MATLAB a través del B-Plane, nos muestra aquí uno de los puntos de equilibrio en el centro y cómo se forman las órbitas alrededor de ese punto de equilibrio de acuerdo a la condición inicial, y donde en algún momento dado está la mayoría de depredadores, y ya las presas están a punto de extinguirse, pero que no conviene que se extingan porque si no después que van a comer, pero después se recuperan y así están. Pero bueno, este es un ejemplo. Hay muchísimos modelos, sistemas diferenciales. En la próxima plática les voy a mostrar el que hice, bueno, con la asesoría de Ricardo Mancilla, con el tutor, el modelo con 3 ecuaciones diferenciales, pero que la herramienta que está ahí es teoría de sistemas dinámicos. Me regreso tantito para decir que este tipo de modelos, como los modelos basados en agentes, son del tipo bottom-up, que se modelan de abajo para arriba, las interacciones que se dan entre los agentes de abajo para arriba y lo que surge de esa modelación, y los tipos de modelos como hay en la teoría de sistemas dinámicos no lineales son top-down, de arriba hacia abajo, que son variables promedio, que las podemos interactuar por medio de este sistema. La evolución de las mismas con el tiempo. Últimamente se habla mucho, ya lleva varios años. Yo creo que el Departamento de Sistemas Complejos de la Facultad de Ciencias, creo que lleva 30 años que se inició, y bueno, y sobre todo en economía, en los años 90 del siglo pasado se dio ya un boom de los sistemas complejos, se empezó a hablar, pero como hemos visto realmente no es nuevo, pero afortunadamente ya se ha retomado como una nueva perspectiva científica para resolver problemas de manera interdisciplinaria.
Entonces, pues sí se van a encontrar por ahí autores como Edgar Morin, Rolando García, pero ellos abordan desde la filosofía y los aspectos epistemológicos, ¿no? En las ciencias sociales, pues está Luhmann, y en economía, uno de los pioneros ahí fue Brian Arthur, pero ahora ya hay más, ¿no? Muchos más están abordando. Incluso ya hasta se publicó por ahí un libro de la OCDE, donde hubo un evento donde ya se está proponiendo abordar a la economía desde los sistemas complejos, ¿verdad? Pero bueno, eso de la economía desde la perspectiva de los sistemas complejos lo veremos en la próxima charla. Y pues bueno, desde las ciencias naturales, la física, matemática, biología, química, ciencias de la computación, pues están Ilya Prigogine, Derbach, Brian Goodwin, los chilenos Maturana y Varela. Atlanes es el de la metáfora, que los sistemas complejos están en cristal y en humo. Barabasi, que es el padre de las redes, ¿no? Redes complejas. Y obviamente Germinal Cocho, que fue prácticamente el iniciador de los sistemas complejos aquí en México. Y repito, el C3, ¿no? Yo creo que ahora que se ganó el premio Nobel de Física por haber abordado el clima y los sistemas complejos, debió haber estado Germinal Cocho, pero se nos adelantó. Bien. Cuando digo debió haber estado Germinal Cocho, que lo hubieran entrevistado, ¿no? Porque entrevistaron a otros miembros del C3, que sí, está bien, pero bueno. Y la reflexión final es que el paradigma de los sistemas complejos es un enfoque distinto al de la ciencia tradicional, pero su aplicación requiere necesariamente del trabajo interdisciplinario. Según el fenómeno que se quiere investigar, se necesita conformar un equipo de trabajo donde el lenguaje común sea la dinámica no lineal y los sistemas complejos, ¿no? Porque no se trata de que seamos todólogos, ¿no? Yo he tenido la experiencia de interactuar con computólogos, matemáticos, otros economistas, etc. Y solo así ha sido posible hacer algunos trabajos, como el de la maestría y el doctorado, con el trabajo interdisciplinario. Aquí la ilustración muestra, se puede armar un rompecabezas, se pueden encontrar, aunque de repente no es fácil hacer trabajo interdisciplinario porque se tienen a veces unas estructuras mentales muy rígidas, y se tiene esa visión y esa perspectiva desde una sola disciplina. Entonces hay que tener un poquito de mente abierta para poder entrarle a unas otras disciplinas y aprender, aunque sea lo mínimo necesario para poder hacer ese trabajo conjunto. Bueno, pues ya nada más aquí las referencias para esta presentación. Pues les agradezco. Pues te dejo la palabra, Rocío. Gracias, Jorge. Pues bien, pasamos a las preguntas. Ricardo, no sé si quieras comentar algo antes o ya pasamos a... No, está bien, pasamos a las preguntas. Gracias, Jorge, magnífica conferencia. ¿Quién dice yo? Sí, Rosy, si me permites, buenas tardes. Sí, doctor, sí, adelante. Bueno, pues buenas tardes a todos, a todas. En primer lugar, quisiera agradecer muchísimo la conferencia, la ponencia de Jorge. Perdón, no sé si me equivoqué del nombre, perdón, sí, Jorge. La verdad le agradezco muchísimo la manera tan clara, tan didáctica, perdón.
muy aleccionadora. En lo particular, yo le agradezco muchísimo porque para mí ha venido a llenar una laguna enorme que yo tenía o tengo todavía, pero Jorge ha contribuido a llenar un tanto o mucho esta laguna en relación con el abordaje de los sistemas complejos. Entonces lo felicito y de verdad le agradezco muchísimo. Me ha nutrido muchísimo su charla. Y quisiera hacer dos preguntas, Jorge, pero antes quizá preguntarte, hablas de una próxima charla sobre sistemas complejos, una próxima plática ¿para cuándo sería? Creo que sí es el 5 de abril, antes de vacaciones. Ahorita les digo bien cuál es la fecha. Perfecto. Muy bien. Bueno, una pregunta, Jorge, es, tengo entendido que en la Universidad de Oxford han estado trabajando en los últimos años sistemas complejos desde el enfoque o de los modelos basados en agentes, en la gente. Entonces quisiera preguntarte si tienes alguna información de estas gentes que han estado trabajando esta temática y qué avances o qué perspectivas nos han proporcionado y si vale la pena indagar y conocer un poco más los trabajos que se están haciendo ahí en relación con esta temática. Y la otra pregunta, Jorge, quisiera introducir aquí un elemento que no está contemplado en el análisis de los sistemas complejos y que no sé qué tanto quepa este concepto. Antes menciono lo siguiente. Digamos que desde la perspectiva y de la perspectiva y la descripción del contexto, es muy importante la elaboración de las preguntas y por lo tanto de las hipótesis. Y en la frase que ponías ahí, el hecho de que tengas razón no quiere decir que estoy equivocado, simplemente no has visto la vida desde mi lado. Entonces, la pregunta es, Jorge, ¿qué tanto influye la introducción de la ideología en la elaboración de las preguntas y las hipótesis en los sistemas complejos? Ahí la palabra a subrayar, desde luego, es ideología. Gracias, Jorge. El micrófono, Jorge, lo tienes apagado. Muy bien. Ahora sí se me escucha bien. Sí. Ok. Pues mira, de los trabajos que están haciendo en la Universidad de Oxford, no estoy todavía muy bien enterado, pero qué bueno. Pero creo que de allá es Duncan Foy, uno de los economistas que están trabajando en sistemas complejos. Lo único que sí es que hay que tener mucho cuidado. O sea, sí puedes revisarlos, pero hay que tener mucho cuidado en algo. Brian Arthur, digamos que es uno de los primeros que empezó a entrarle a los sistemas complejos aplicados a la economía, él dice que hay que tener mucho cuidado porque hay que ver a la economía como proceso, ¿no? Como verbo, las acciones de la economía como un movimiento dinámico y no como sustantivos. Como objetos. Entonces dice que hay veces, no sé si tú sepas que está en la vertiente neoclásica, la vertiente keynesiana o los keynesianos. Y ahorita la que sigue predomina, bueno, ya se está cayendo, pero ha predominado muchos años, el llamado mainstream, la versión oficial que basada en la economía neoclásica, la teoría del libre mercado,
consumidor promedio. Entonces, lo que decía Brian Arthur es que hay que tener cuidado que hay trabajos de la teoría neoclásica que usan modelación basada en agentes y que creen que ya nada más porque usaron en la teoría neoclásica modelación basada en agentes ya están haciendo economía desde la perspectiva de los sistemas. Nada más hay que tener cuidado en eso. Por supuesto que cuando se tiene una perspectiva, se tienen unas ideas, se tiene un concepto, pues de algún modo sí está implícita un poco tu ideología. Y por lo que decía el doctor Germinal Cocho, esta frase siempre me dio vueltas en mi cabeza cuando dijo, es que los sistemas complejos son el materialismo dialéctico o la dialéctica del siglo. Entonces, lo que sí es que son dos formas de concebir el mundo, y el que llevó el materialismo dialéctico, el materialismo histórico, fue Marx, con toda la visión que ya sabemos que tuvo el marxismo y todas sus repercusiones. Pero lo que sí es bien claro, y hay por ahí un capítulo en un libro que se acaba de publicar en Sage, donde hablamos, es en coautoría con Edgar Acapita y Ricardo, y Gustavo Carrión, donde argumentamos cómo el enfoque de sistemas complejos es más ad hoc a la llamada economía heterodoxa. Es decir, a todas las corrientes distintas a la teoría neoclásica, que es la que te habla de un equilibrio estático, de un consumidor promedio, de toda esa economía que, aparte de que es estática, reduccionista, lineal, nada ya tiene que ver con esta idea de que no solo la economía, sino la vida como todo. Por eso cité a Heráclito, es procesos, relaciones. Entonces, ahora, cuando dices pues, ideología, detrás de cada teoría económica pues, está una ideología. Y aparte de esa ideología, pues, se plantea una pregunta de investigación, se plantea una hipótesis. Por ejemplo, un capitalista nunca se va a plantear por qué existe la explotación del hombre por el hombre. Esa sería más o menos mi respuesta. Salvador. Muchas gracias. Gracias, Jorge. Gracias. La próxima sesión de Jorge es el 5 de abril. ¿Alguien más? Manos arriba, quiero ver manos arriba. Como dicen por ahí, ¿no? Sí. O no entendieron nada o todo quedó bien claro. espero que todo haya quedado. Doctor, claro. adelante, doctor Carlos. Su micrófono. Buenas tardes. ¿Por qué el concepto de ciencia compleja, de complejidad, ha tardado tanto en permear en nuestro país, en las diversas disciplinas que la academia tiene sus estudios, sus desarrollos, trata de concebir los problemas que se enfrenta y que buscan disciplinariamente descubrir las razones, los problemas y las soluciones? Bueno, yo lo que te voy a decir es mi opinión, ¿no? Mi opinión es que
es muy común que los seres humanos nos identifiquemos con nuestras profesiones. De repente ahí uno dice, yo soy economista, ¿no? Yo soy, a mí me gusta más decir, estudié una licenciatura en economía, estudié una maestría en tal cosa, y el doctorado. Porque eso de identificarte con carrera quiere decir que si critican a tu profesión, es que es un ataque personal. No te escuchamos, Jorge. No se te escuchó. Ok. Otra vez me voy a quitar los audífonos. Decía que un problema que yo veo, y esto es una opinión muy personal, un problema que yo veo, es una opinión muy personal, es cuando te identificas con tu profesión. Yo decía, a mí no me gusta decir, yo soy economista, estudié algo de economía, ¿no? Porque además lo que te dan una licenciatura es apenas una introducción. Y entonces cuando te identificas con tu profesión, alguna crítica, ya sea una crítica constructiva, sientes que el ataque es contra ti. Y luego, si tienes tu teoría favorita, tienes ahí una teoría favorita, y de repente alguien dice, ¿sabes qué? Tu teoría está equivocada, ¡pum! Así como que, ¿cómo, no? Me están diciendo que yo estoy equivocada desde otro punto de vista. Y aparte, ir desarrollando el pensamiento sistémico, pensar de una manera dinámica, no lineal, a pesar de que estamos rodeados de un mundo que está en constante cambio y hay procesos. A veces tenemos estructuras mentales muy rígidas. En ese sentido, Germinal Cocho era excepcional. O sea, él veía que tenía una intuición científica, veía cosas que difícilmente. Entonces, él fue el que empezó a relacionar a la dialéctica con sistemas complejos, la dialéctica con la medicina, la dialéctica con la sociedad. Tenía su seminario ese de ciencia y sociedad. Y eso como que dificulta, cuando no se tiene esa mentalidad o esa visión como Germinal, a veces dificulta entrar y comprender otras ciencias. Esa es la primera, es ciertas identificación con la profesión, ciertas estructuras mentales rígidas, y la otra es que si ya vienen los procesos y las relaciones ya venían siendo planteadas desde Heráclito, no se tenían las herramientas que hoy tenemos, las computadoras como laboratorio de investigación con toda la velocidad y poder, los programas de cómputo, para modelar los sistemas complejos. Entonces yo creo que para mí, esa es mi opinión, son los dos motivos por los que ha sido un poco. Y bueno, pues también está la lucha de egos, ¿no? A veces eso impide que se formen equipos interdisciplinarios para resolver problemas. Gracias. Sí, Ricardo. ¿Alguien más o tú quieres tomar la palabra, Ricardo? No, está bien así. ¿Sí? ¿Alguien más? José, sí, profesor José Luis, por favor. ¿Se me escucha? Sí. Ah, qué bueno. Pues simplemente en relación con el comentario que hacía el doctor Jorge Zaragoza en relación con Heráclito, llevo unos
25, 30 años trabajando lo que es la alimentación y sobre todo la salud en los tiempos antiguos mesoamericanos, y me recuerda mucho también a médicos muy famosos como Hipócrates, Galeno, que ellos tenían un sistema complejo para lograr la salud de los seres humanos, a propósito de Heráclito. Pero con la aparición de Paracelso ya en el siglo XVI, se modifica esa concepción, y entonces lo que era complejo, un sistema complejo de salud logrado durante 20 siglos, con Paracelso se viene a descomponer, y entonces el sistema complejo se vuelve un sistema complicado. Y lo que era una forma de lograr la salud en los individuos, digamos, de la antigua Grecia, y en el caso mesoamericano, por lo menos durante 5,000 años, se vuelve complicado con Paracelso, porque empieza a subdividir por especialidades la curación de ciertas enfermedades o ciertos padecimientos. Y Paracelso, pues, se ha impuesto, ¿no?, a nuestros días, ya con el consumo de medicamentos de origen mineral, que seguimos hasta nuestros días, incluyendo las vacunas. Esto, al contrario, lejos de resolver los problemas, las ha complicado. Por eso hablamos ya de sistemas complicados de atención médica para la salud. Y si nosotros regresamos al pasado con estos importantes médicos griegos, Hipócrates, Galeno y un montón más, pero en el caso mexicano, que por cierto acabo de estar en un congreso sobre Mesoamérica, pues vemos que era relativamente sencillo atender la salud, ¿no?, en esos tiempos, y no había especialistas en lo que señalaba el doctor Jorge Zaragoza, dividir al cuerpo en 6 partes, y que, bueno, va a ser imposible lograr la salud. Y yo quería señalar que, bueno, trataré, ¿no?, ya estoy trabajando en ello, trataré de mostrar que efectivamente esos sistemas complejos que se tenían en la antigua Grecia y en la antigua Mesoamérica son mucho más efectivos que la medicina o los sistemas médicos que hoy día se practican. Es mi comentario. Muchas gracias. Gracias, profesor. Muy interesante. ¿Alguien más? ¿Alguien más? ¿Alguien más? En el chat tenemos un comentario, dice Cruz García. La diferencia entre la ideología y la complejidad radica en que la primera es asumida como una versión de cualquier fenómeno. En cambio, la complejidad es un intento de autocorregir cualquier versión de la realidad. ¿Qué opinas, Jorge? Estoy Sí, leyendo. estoy leyendo nuevamente, Rosy, la diferencia entre la ideología y la complejidad. Primero, asumir una versión de cualquier fenómeno, en cambio la complejidad es de la realidad. Bueno, en el documento que les di para leer, la lectura de Carlos Jefferson, él plantea que es difícil tener una objetividad completa porque está el observador, que es el investigador, y el objeto, que es el objeto investigado, y que desde el mismo momento en que tú haces el investigador hace una interrelación o se relaciona con el objeto de estudio, ya está influyendo el que el propio investigador vea el fenómeno, ya está influyendo. Y por otro lado,
él pone justamente por eso este ejemplo de la perspectiva. Yo puse la imagen de los dos tipos que están viendo el número, uno ve el 6 y otro el 9, no es que, pero Carlos Jefferson pone las esferas, pone 3 esferas, pone una esfera blanca, una esfera negra. Más bien, las esferas tienen una parte blanca y otra negra, pero las esferas que pone, en una se ve nada más la parte blanca, en otra se ve nada más la parte negra, y la otra es la esfera mitad blanca y mitad roja. Entonces dice, obviamente el que está viendo la parte negra va a decir la esfera es negra, el que está viendo la esfera blanca va a decir, y el otro va a decir, no, es la mitad blanca y la mitad. Yo pienso que justo esa división que se empezó a hacer de la ciencia, las particularidades por un lado, la física, por otro lado, la química, porque en el pasado, dice Pedro Miramontes, todos los filósofos eran matemáticos. Esa como especialización fue la que nos ha llevado a tener una visión parcial de las cosas, a ver nada más un aspecto del fenómeno. Y el problema es ese, en que luego no se cree que eso es la objetividad, como por ejemplo la teoría neoclásica que habla de un consumidor promedio, y ese consumidor promedio lo generaliza a todos los consumidores, cuando sabemos que cada consumidor tiene sus propias especificidades y va a consumir de acuerdo a determinadas circunstancias. Bueno, entonces, desde mi punto de vista, cuando tú nada más tienes una visión parcial y además cargada de tu propia ideología, de tus propios intereses, pues es solo eso, una visión parcial. Y efectivamente, lo que se pretende con los sistemas complejos es tener una visión todavía más integral, aunque tampoco hay que casarnos con la idea de que ya los sistemas complejos son la panacea. Y de hecho hay que reconocer que el enfoque tradicional, diría Germinal Coyola Newton, también ha dado resultados. Yo creo que sistemas complejos vienen. Y bueno, y la ideología, pues ya un sistema de ideas que pueden ser correctas o equivocadas, es ya otra cosa, ¿no? Que puede caer hasta en fanatismo. La ideología llevada a un extremo puede caer en fanatismo. Y hay que reconocer, y que justamente ese es el gran mérito de que le hayan dado el premio Nobel a los físicos, el premio Nobel de Física en 2021, porque es una forma de reconocer a la metodología de los sistemas complejos, un método científico para comprender un poco mejor la realidad y dar propuestas de solución a muchos fenómenos que nos están ganando, como el cambio climático, las guerras, la contaminación del ambiente, en fin. Entonces, pues, fenómenos que ahora es necesario abordarlos de una manera interdisciplinaria y una opción por sistemas complejos. Gracias. Gracias. Gracias, Jorge. Mauricio, por favor. Gracias. Bueno, solamente quería agradecerle al doctor Jorge por su excelente ponencia, por sus excelentes comentarios e intervención. Me gustó mucho que mencionara a Maturana y Varela, a Edgar Morán, a Ilya Prigogine, porque, bueno, son algunos autores que ahorita he estado revisando para un proyecto que estoy haciendo. Me gusta la idea el argumento que mencionó, de que hace falta, ¿no?, tener esta perspectiva transdisciplinaria, medio ecléctica a veces, ¿no?, de buscar la conexión más que la división, más que el enfrentamiento entre distintas disciplinas, distintas, digamos, corrientes, ¿no?, tradiciones, una filosofía. De hecho, ahorita, bueno, soy de la licenciatura en ciencia política y
al parecer no tiene nada que ver con algunas nociones del postestructuralismo francés, de Michel Foucault, de Deleuze, de Guattari. Me suenan mucho cada vez que oigo conceptos, ¿no? De sistemas y de sistemas complejos relacionados con autopoiesis, con la importancia que tienen las relaciones entre los elementos para poder pensar, inferir funcionamientos. Entonces, es chistoso, ¿no? Porque a veces, bueno, algunos profesores que he tenido de los dos lados, tanto del postestructuralismo como del sistemas, ¿no? Sistemas complejos, como que se odian mutuamente, ¿no? Es algo bien chistoso porque se tiran muchas veces, ¿no? Con todo, pero yo siento que hay muchas conexiones, muchas áreas de conexión en todos los niveles, ¿no? A nivel teórico, a nivel filosófico, pero también a nivel más empírico, más científico, más práctico. Entonces, bueno, solamente era un comentario, quería darle las gracias y pues que disfruté mucho su intervención. Gracias. Gracias, Mauricio. Aunque tuvimos un poquito de problema con el audio, pero sí estuvo muy interesante. ¿Alguien más? Creo que ya nadie más. Ricardo. Bueno, pues muchas gracias, Jorge. Te agradezco mucho que hayas compartido acá con nosotros tu tiempo y tu saber. Quiero hacer un comentario general. La semana próxima iba a exponer la doctora Marika Wakatsu de la Universidad de Princeton. El tema es que ella me pidió que la moviéramos de lugar porque tuvo un problema personal. Entonces, la próxima semana se la vamos a dedicar